Bien, hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Amén. Es de grato placer y privilegio en el Señor poderme dirigir hacia ustedes por medio de estos medios de comunicación. Quiero continuar con una enseñanza que he venido dando, aunque la enseñanza ha sido interrumpida por razones ajenas a mi voluntad, por así decirlo. Quiero continuar hoy con esa enseñanza. Quiero seguir hablando sobre un encuentro provechoso. Y para eso, hermano, vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 26. Y como algunos de ustedes recordarán, ahí hemos tocado varios puntos y voy a seguir tocando algunos puntos porque creo que son esenciales para la vida cristiana dentro de los aspectos prácticos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y bajo el tema un encuentro provechoso, ustedes recordarán la definición que yo di de este término. Un encuentro es un acto de coincidencia en un punto en el que dos personas pueden converger, pueden encontrarse. Y eso es lo que nosotros le llamamos encuentro. Es un encuentro de camino, donde existe una disyuntiva, donde dos caminos se juntan. Nosotros podemos decir que allí se efectúa un encuentro de dos caminos. En este caso, quiero llevarlo, hermano, paso por paso hasta el encuentro en que Felipe tiene con el etíope. También hablamos de lo que tiene que ver la palabra ángel aquí. Algunos escritores, hermanos, se refieren a que esta palabra ángel no se refiere únicamente o específicamente a un ángel del Señor, sino que tiene que ver con la influencia o el mandato, la dirección del Espíritu. Hablamos de lo que es el señorío de Cristo. Estoy haciendo esto, hermano, a forma de recuento para que usted pueda refrescar lo que ya hemos hablado. Hay algo que yo le leí en su tiempo cuando estuve hablando sobre este tema. Jesús es su emperador, Jesús es su Señor. Pero en Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor hace una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Si nosotros somos capaces de llamar al Señor y reconocer al Señor como nuestro Señor, significa que nosotros con nuestros actos y forma de vida vamos a obedecer lo que Él dice. Si no hacemos lo que Él dice en su palabra, entonces aquí existe una contradicción de término entre lo que Él dice y lo que yo vivo. El Señor da las órdenes o el Señor da sus mandamientos y nosotros tenemos que estar en la disposición de tener que recibir primeramente y desde luego obedecer sus mandamientos. Y el escrito que le leí en su momento tiene que ver con las quejas, lo podríamos titular la queja de Dios. Me llaman luz y no me ves. Esas son las quejas de Dios para muchos cristianos. Dios es luz y Dios significa, hermano, como término, como aplicación, que Él es la esencia de toda la luz y significa que nosotros debemos ver a Dios en todo su esplendor.
Cuando vemos la creación un día como hoy, hermano, y vemos el sol afuera, por lo menos en la situación geográfica que nos ha permitido estar, nosotros debemos ver la esencia de Dios allí. Y Dios dice que Él es luz. Sin embargo, nosotros muchas veces no le vemos. El Señor dice, me llamas el camino, pero no me sigues. ¿Qué significa caminar en el camino? ¿Qué significa estar fuera del camino para el cristiano? Cuando el cristiano está fuera del camino, significa que la palabra de Dios no está siendo razonada, ni está siendo escuchada, ni está siendo obedecida por nosotros. Ni aplicada. Me llamas camino, sin embargo no me sigues. ¿Cuántos son los cristianos que recitan ese famoso texto de Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino. Sin embargo, recitamos el texto, hermano, como papagayos, sin poder entender realmente lo que Jesús está diciendo. Es un camino por el que usted tiene que caminar y Él ha trazado ese camino. Y como trazado ese camino es para que nosotros podamos caminar por Él. No es un camino, hermano, que va sobre o bajo, al lado de un precipicio. Es un camino seguro. Mientras usted se mantenga en el conocimiento de la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, usted va seguro en ese camino. El libro de Isaías dice claramente, hermano, que hasta los más torpes caminarán por este camino sin extraviarse. Gloria a Dios. Los más torpes caminarán por este camino sin extraviarse. Ese es lo más bruto. Me llama vida y no me deseas. El mismo texto, hermano, que acabamos de citar, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no deseamos a Jesús. Cuando usted desprecia la palabra de Dios, cuando usted desprecia la exhortación del Señor, cuando usted desprecia la corrección de Dios, cuando usted desprecia la guianza del Señor, está despreciando el camino del Señor y por ende está despreciando al Señor. Entonces, nos preguntamos muchas veces, ¿por qué nos suceden estas cosas? ¿Por qué vivo una vida desorientado? ¿Por qué vivo una vida vacía? ¿Por qué vivo una vida hasta en angustia y desesperación? Aquí tiene la respuesta. Aquí tiene la respuesta. La respuesta está, hermano, en que nosotros podemos decir y llamar al Señor que Él es la vida, sin embargo, interiormente no la deseamos. Nosotros debemos, hermano, el que ha bebido de esta agua refrescante, de este gran manantial, el Señor Jesús dice que nunca más volverá a tener sed. ¿Qué es lo que mueve al hombre a acumular riqueza? ¿Qué es lo que mueve al hombre a adquirir bienes? ¿Qué es lo que mueve al hombre Primero la sed. a buscar constantemente? Hello, Moto. ¿Qué es lo que mueve al hombre, hermano, a todo esto? Es la necesidad interior de querer llenarse. Sin embargo, el Señor nos da a nosotros esa gran oportunidad de podernos llenar de su vida. Me llamas sabio y no me escuchas. Oh, Dios es el esplendor de la sabiduría. Él es el esplendor del conocimiento. Sin embargo, no escuchamos a Dios. Escuchamos más bien muchas veces nuestras pasiones. Escuchamos en nuestro interior la voz interior
que nos impulsa a hacer otra cosa contraria a la verdad de Dios. Si es verdad que Dios es sabio, entonces debemos escuchar y prestar con atención a los consejos que Dios nos da. Me llamas rico y no me pides, pero aquí pasa todo lo contrario. La gente que más piden son los cristianos. Están todo el tiempo pidiendo. Pero lo curioso de todo esto, hermano, es que la mayoría de los cristianos están todo el tiempo pidiendo, pero tiene que ver con su persona. Dios bendíceme, Dios quiero esto, Dios quiero aquello, Dios quiero un carro mejor, quiero una casa mejor, Dios quiero... Y cuando hacemos una oración con respecto a pedir por otro, hermano, no bien terminamos la oración cuando ya se nos ha olvidado qué es lo que hemos pedido por esa persona. Porque no hay un interés propio de que Dios pueda bendecir la vida de otras personas porque estamos más centrados en nosotros mismos. El cristiano es el que más pide. Ahora, hermano, cuando usted pide conforme a la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de en su momento responderle esa oración. Dios no responde todas las oraciones. Dios no responde todas las peticiones. Aunque sabemos que Dios se toma un tiempo para responder esas peticiones. Me llama bondadoso y en mí no confías. Qué curioso. El Señor es la fuerza y es mi salvación. Pero en cuanto tengo un problema, donde primero corro a comentar el problema es donde un amigo o una amiga o un familiar. No donde Dios. Antes de ir donde el Señor. Señor, tengo este problema. ¿Cuál es la solución o la salida a este problema? Y créame, hermano, que cuando usted le ora al Señor y su corazón está confiado en recibir una respuesta de Dios con referente a lo que usted le está pidiendo, Dios va a hacer eco en su vida y le va a dar a entender las razones. Y más que eso, le va a dar el entendimiento y muchas veces le va a dar hasta los medios para que esa situación sea resuelta. Pero Dios permite que las cosas se presenten en nuestras vidas a fin de que nosotros podamos afirmar nuestra creencia realmente en Él. Nada ocurre al cristiano por casualidad. Cada situación que se le presenta al cristiano es una situación para que pueda depender todavía más de nuestro Señor, para que pueda confiar todavía más en nuestro Señor. Me llama Dios y no me temes. ¿Cuántos son los cristianos, pastores y ministros? Oiga bien lo que le voy a decir. Que no temen a Dios. Son irreverentes. Son extremadamente irreverentes, inclusive al dirigirse al pueblo de Dios. Se supone, hermano, que como ministro yo debo saber trazar correctamente la palabra de Dios. Si le temo a Dios, si realmente amo a Dios, yo voy a intentar por todos los medios poder trazar correctamente la palabra de Dios para no blasfemar el nombre de Dios. Mira, hermano, la Biblia nos enseña y nos dice con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo. Yo no creo que un cristiano pueda blasfemar
al Espíritu Santo. Yo no creo que un cristiano pueda blasfemar abiertamente o maldecir abiertamente el nombre de Dios. Un cristiano no. Si tiene el Espíritu de Cristo, no puede blasfemar el nombre de Cristo. Ahora, sí creo, hermano, que muchos ministros y muchos cristianos, en momentos determinados, hay quienes lo están haciendo y hay otros que lo hemos hecho en el pasado, que no temen al nombre de Dios y toman el nombre de Dios constantemente en vano. Déjeme decirle esto. El nombre de Dios debe ser utilizado, escuche bien hermano con atención, debe ser utilizado cuando es utilizado para honrar y bendecir el nombre de Dios. Si usted se da un tropezón, oiga bien, o se da un martillazo en la mano, o tiene un accidente, y de repente usted dice, ¡ay Dios! Usted me va a decir, ¿en qué glorifica eso a Dios? Si el nombre de Dios usted lo utilizó como una forma de adoración o de alabanza, o como una forma de queja o de exclamación, si la usa como una forma de exclamación, ok. Pero la situación dada es, hermano, que esa exclamación no salió de un corazón que en ese momento estaba dispuesto a adorar o bendecir el nombre del Señor. Y utilizamos el nombre de Dios sin ningún tipo de temor. Inclusive utilizamos el nombre de Dios. Hay quienes utilizan el nombre de Dios, hermano, y inmiscuyen el nombre de Dios cristiano, que lo utiliza para engañar a otras personas. Hasta ministros toman el nombre de Dios y juran hasta en el nombre de Dios. Cuando usted interpone el nombre de Dios en una conversación que usted quiere obtener un beneficio, usted está blasfemando el nombre de Dios. El nombre de Dios debe ser utilizado, hermano, de la forma correcta. Para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre de Dios. Y hay que no tienen ese temor ni tienen esa reverencia. Hermano, escuché, y no quisiera irme a los extremos, escuché a una mujer que me dijo que cuando tuviera un hijo, ella le iba a poner a su hijo Adonai. Y yo le pregunté, le dije que si ella sabía qué significaba ese nombre. Es una mujer cristiana. Y me dijo que ella no sabía lo que significaba, pero que sonaba bonito. Que tenía una bonita fonética. Y yo le decía, hermano, hermana, ese nombre, Adonai, es el nombre de Dios, porque quiere decir Señor. Y si usted le pone a su hijo Adonai, porque suena bonito sin entender lo que está haciendo, yo creo que usted está ofendiendo el nombre del Señor, porque su hijo no es el Señor. Búsquese otro nombre. A resumida cuenta, el niño salió embarazada y cuando el niño nació, le puso Adonai, porque ella persistió en que ese nombre le parecía bonito. Nosotros estamos para impartir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, no para imponerla. Si quiere oír, oye, y si no quieres oír, bueno, pues no oiga, no escuche. Me llamas eterno y no me buscas. Hermano, nuestra vida en lo más extensa en la tierra puede que dure 90 años, si acaso.
Pero la vida que el Señor nos ofrece es una vida eterna. No es una pasantía. No es una vacación. Es una seguridad de eternidad la que el Señor nos da. También hablamos, hermano, en la atenuante y dimos un historial de lo que significaba el nombre de Felipe, de cómo, dónde aparece Felipe por primera vez y qué cualidades tenía este hombre. Felipe aparece por primera vez en el capítulo 6 del libro de los Hechos. En el verso 3 del capítulo 6 del libro de los Hechos nos dice que era de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esa palabra, lleno del Espíritu Santo, yo quiero que usted la mantenga en su mente, porque también quiero hablarle sobre la llenura del Espíritu Santo. También, hermano, con respecto a Felipe y el texto que nos asigna hoy, el verso 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos, en el verso 5 del capítulo 6 del libro de los Hechos dice que agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno. Otra vez aparece la palabra lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Gloria sea el nombre del Señor. Felipe, siendo el discípulo más destacado, empezó, hermano, una obra muy notoria, dirigida por el Espíritu Santo, que le guiaba a cumplir la gran comisión que Cristo había asignado tanto en Mateo 28 como en Marcos 16, como en Hechos capítulo 1, verso 8. La gran comisión, el gran legado que Cristo le ha dejado a la iglesia como parte del compromiso para poder anunciar la verdad del Evangelio a otros. Y este hombre, hermano, que surge dentro del ministerio del servicio, también surge dentro del ministerio de la predicación. Y quiero, hermano, aclararle que la palabra ministerio no quiere decir más que un servidor. Y nosotros los ministros, o lo que nos llamamos ministros, que se supone que tiene que ser la iglesia completa de Jesucristo. Todo lo que componen el cuerpo de Cristo, hermanos, son ministros del Evangelio. Porque si no ministran en una área, ministran en otra área. Y es como hemos venido hablando con respecto a los dones. Cada persona que tiene don o dones del Espíritu es un ministro del Señor Jesús. Ahora, Felipe, hermano, la vida de Felipe nos muestra que cualquier cristiano común puede ser utilizado de una forma extraordinaria por el Señor. Amén. ¿Cree usted que es un cristiano común? Sí, hermano, cuando yo hablo de cristiano común, hablo de algo que abunda. O es común. El plátano es común en cierta zona de mi país. El arroz es común en cierta, quiere decir que es abundante, que hay mucho. Nosotros somos todos cristianos comunes, somos personas comunes. Pablo nos cataloga a nosotros y nos dice que a lo vil de este mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios de este mundo. Escondió su sabiduría de los sabios y la reveló A los que nadie quería. a los rechazados. A los rechazados por el hombre, pero escogido Por Dios. por Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo, ocupado en el servicio de la obra de Dios. Hermanos,
Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 42. Quien busca la sabiduría, la halla. Hermano, ¿y por qué hay tantos cristianos que son ignorantes? Porque solamente se han preocupado por pedir sabiduría, no por buscar sabiduría. Hermano, ¿por qué hay tantos cristianos que ignoran la palabra de Dios? Y muchos cristianos, hermano, oiga bien, recitan a Santiago capítulo 1, verso 5. Y Santiago capítulo 1, verso 5 dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y usted ve la cantidad de cristianos que oran constantemente pidiéndole la sabiduría a Dios. Y Dios desde el cielo, hermano, se rasca la cabeza y dice: pero es que no entienden que tienen un libro completo con 66 libros repletos de sabiduría, de mi sabiduría, y en ella está contenida la sabiduría que es necesario que ellos puedan poseer para poder vivir una vida cristiana fructífera. No hace falta que te ponga de rodillas a pedirle a Dios que te dé una sabiduría que Él te la va a inyectar desde el cielo. Esa oración nunca será eficaz. La sabiduría la tienes en las manos. Cada cristiano, cada creyente que posee una Biblia en la mano, posee el libro de guía, de instrucciones que la Biblia, el Señor le ha dado a la iglesia para que pueda ser guiada por ella. Cuando Santiago habla de esa sabiduría que acabo de mencionar, hermano, es la sabiduría que usted tiene que pedirle cuando usted se encuentre en diversas pruebas. Entonces, para usted poder entender en la prueba que usted está, Santiago le dice que le pida sabiduría a Dios por la situación en que usted está, y Dios le va a dar la sabiduría en cuanto al contexto de lo que usted está viviendo, circunstancia en el momento determinado, para que usted pueda salir de ella. Esa sabiduría que está ahí no tiene nada que ver, hermano, con el conocimiento de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora Dios le ha dado a usted esa sabiduría. Cristianos que dedican su vida a orar pidiéndole a Dios sabiduría, escúcheme, nunca van a alcanzar la sabiduría. Nunca la van a alcanzar. La sabiduría usted la tiene en las manos, que es la Biblia. Lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, Juan 5:39. Indague la palabra de Dios y Dios lo va a llenar a usted de su sabiduría, la sabiduría que Él le ha dado, que usted tiene en la mano. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 12, verso 42, resalta la respuesta de una mujer en busca de la sabiduría. Oiga bien, la reina Jesús aquí, hermano, está trayendo una condenación, una palabra de condenación a los judíos que rechazaron su mensaje. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo a los judíos de este tiempo? ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo a los cristianos de este tiempo? Jesús le está diciendo a los cristianos de este tiempo, a la cantidad de cristianos vagos que solamente se dedican a pedir sin querer buscar, que la sabiduría está en sus manos. Gloria a Dios. Y que esta mujer
recorrió, oiga bien, 4.166 kilómetros y medio para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Oiga lo que Jesús está diciendo. Y eso se lo estoy diciendo, hermano, porque en el libro de los Hechos, cuando hablamos de Felipe, que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, esa sabiduría que adquirió Felipe no fue dada, hermano, únicamente por la llenura del Espíritu, fue dada por una vida de investigación de la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, los judíos, hermano, no toman el judaísmo como algo insignificante, sino que lo toman como una profesión, algo de por vida, que tienen que practicarlo de por vida. Y Felipe, hermano, estaba dentro de este caminar judío. Felipe conocía las escrituras del Primer Testamento. Felipe era un cristiano devoto. ¿Es usted un cristiano devoto? Si es usted un cristiano devoto, usted está en el mejor de los caminos. Ahora, esta mujer, hermano, caminó montada en bueyes, en camello, o en toros, o en vaca, en una carreta tirada por toro o por vaca. Recorrió 4.196 kilómetros y medio desde Etiopía hasta Israel, hermano, para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. No le bastó con escuchar que Salomón poseía una sabiduría extraordinaria, hermano. No le bastó con esto, sino, hermano, que se trasladó a tal lugar para ser testigo presencial de esta sabiduría. Para los que piensan, hermano, que Dios dotó a Salomón de esa sabiduría y que Dios le inyectó esa sabiduría del cielo, escuche bien, Dios le dio la capacidad a Salomón de comprender los misterios de la naturaleza, de la botánica, de la zoología. Dios le dio esa capacidad. Pero cuando usted lee el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, dice que Salomón era hijo delicado de David e instruido por su padre. ¿En qué usted cree que lo instruía David? ¿En cortar cabeza? Si su nombre significa hombre de paz. ¿En qué usted piensa que David instruía a Salomón? Entonces Dios le dio la capacidad a Salomón de poder, hermanos, retener toda esa información. El verso 5 del capítulo 6 del libro de los Hechos dice: y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, siendo un discípulo, hermano, siendo un discípulo común, pasó a ser un discípulo destacado, porque prefirió recibir, hermano, el llamado del Espíritu Santo a la evangelización. La vida de Felipe nos muestra que cualquier cristiano común puede ser usado por el Señor en una forma extraordinaria. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero, hermano, antes de terminar este sermón, poderle explicar desde el punto de vista bíblico lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Vaya conmigo del momento al libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. Para los borrachones, para los que son cristianos y todavía inclinan el codo, bebiendo e ingiriendo bebida alcohólica hasta más no poder, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Vuelve otra vez a aparecer la palabra lleno del Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede un cristiano ser lleno del Espíritu? ¿Cuáles son las evidencias de la llenura del Espíritu? Número 1, el Espíritu Santo no es una sustancia o una influencia. No se trata de un gas o un líquido o un poder. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué es lo que intento decirle, hermano? Usted puede decir, sí, es que el Espíritu Santo le da poder. Él le da poder. Pero el Espíritu Santo, hermano, no es un gas, no es un líquido, no es una influencia. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando una persona, o escuche bien, cuando una persona va a visitarlo a usted, no manda la cabeza. Él va completo. Ni manda los pies, ni manda los brazos, ni manda el cuerpo dividido. La persona va completa. Las personas van completas y hacen una visita de cuerpo presente y completo. Y si es así, entonces, como yo le estoy diciendo, hermano, que el Espíritu Santo es una persona, ¿cuáles son las características que nos identifican a nosotros como personas? ¿Cuál es la diferencia entre un animal y una persona? ¿Cuál es la diferencia? El animal tiene alma como usted. El animal tiene sentimiento. Pero el animal no tiene espíritu. No razona. No cuestiona. El animal actúa por instinto, pero usted actúa por razonamiento. Una persona habla. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 2, el Espíritu dijo claramente a la congregación de Antioquía y le dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo he determinado. Fue el Espíritu quien habló. Hechos capítulo 13, verso 2. La Biblia dice que el Espíritu se entristece. No entristezcáis, dice Pablo, el Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. ¿Cómo entristece usted al Espíritu cuando usted vive practicando el pecado? Entonces, usted como persona habla, pero también se entristece. ¿Tiene usted sentimiento? Claro que usted tiene sentimiento, hermano, porque usted fue hecho a la imagen de Dios espiritualmente. Efesios 4:30 dice que no entristezcamos el Espíritu. Pero también el Espíritu Santo es una guía, nos guía. Y eso es lo que dice Juan en el capítulo 16, verso 13. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo no puede venir a la vida del creyente por parte. Viene como lo que Él es, completo, y lo llena por completo. En Romanos capítulo 8, verso 9, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir, hermano, que la iglesia en su conjunto, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, todos tienen el Espíritu Santo. Todos tienen el Espíritu de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Él, no es de Él. Gloria al Señor.
Usted no tiene una parte del Espíritu Santo. Usted no tiene un pedazo del Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo completo. El Espíritu Santo no mora. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Y no viene a nosotros por parte, sino que viene como una persona completa. En Juan, capítulo 3, verso 34, oiga lo que testifica Juan con respecto a Cristo, con respecto al Espíritu, con respecto a Dios. Juan testifica y dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hoy te voy a dar un cuarto, y mañana te voy a dar otro cuarto, y pasado te voy a dar otro cuarto, y traspasado te voy a dar otro cuarto, hasta que se complete El entero. el entero. Gloria a Dios. Dios no da su espíritu por medida. Dios da su espíritu completo. Aleluya. Gloria a Dios. En Juan, capítulo 14, verso 16 y verso 17, que lo explicaba anoche, hermano, quiero volverlo a explicar porque viene a afinidad con lo que nosotros estamos hablando. Dios, hermano, y la idea que quiero arrojarle en su corazón y en su espíritu es, hermano, esta. Hay cristianos que están esperando una experiencia sobrenatural que le permita caminar, pero no tener los pies sobre la tierra. Que se machuca un dedo con Para poder, hermano, Gloria a Dios. para poder salir a hacer la obra de Dios. Lo que estoy intentando decirle es que cada persona que es parte del cuerpo de Cristo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, tiene la llenura del Espíritu Santo. Tiene la esencia de Dios morando en él. Y esa es una de las razones, hermano, por la que Felipe fue al encuentro del etíope. Es una de las razones por la que Felipe escuchó con obediencia la voz del Espíritu que le guiaba. Juan capítulo 14, versos 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, oiga, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Gloria al Señor. No un día, ni 2 días, ni 3 días. Él estará con la iglesia, con sus hijos, para siempre. Amén. Quiere decir, hermano, que desde el momento que usted conoció a Cristo hasta el momento que partió con el Señor y está en la presencia de Dios, el Espíritu Santo estará con usted siempre donde quiera que usted esté. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí, hermano, en esos dos textos, esos dos versos contienen, como decía anoche, 3 proposiciones diferentes que describen la relación del Espíritu Santo con el creyente. Veamos esas 3 proposiciones. Se dice que está con nosotros. Y la palabra que aparece allí es meta en griego. Quiere decir que esa palabra, hermano, nos lleva a nosotros a un compañerismo con el Espíritu, o a un compañerismo del Espíritu con nosotros. Nunca nos va a dejar porque Él es nuestro compañero fiel. Aunque nosotros seamos infieles, dice el Señor a través del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo.
Y si está diciendo aquí, hermano, que hay un compañerismo entre el Espíritu Santo y la iglesia, quiere decir que el Espíritu Santo nunca abandonará a aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. El verso 16 dice que permanece a su lado. Él no solamente está con nosotros, en nosotros como compañeros, sino que va a nuestro lado. Y la palabra griega que aparece allí es para. ¿Para qué? Para defendernos de los dardos del maligno, para defendernos de los ataques que Satanás pueda lanzar a la iglesia. Y que está en ello. Quiere decir que el Espíritu Santo, hermano, está con nosotros, está en nosotros y está Al lado de nosotros. al lado nuestro. Gloria a Dios. Está en ello, y la palabra griega es en, como una fuente inagotable de poder. El Espíritu Santo, hermano, no es como la batería Duracell, que el programa televisivo le dice, o el anuncio televisivo dice, y dura, y dura, y dura, pero en algún momento se termina. El Espíritu Santo tiene, hermano, es la misma esencia de Dios, es Dios obrando en su iglesia. Dios es espíritu y Dios es santo. La llenura, hermano, tiene que ver con estar ocupado en la búsqueda de la verdad mediante las escrituras, la oración, la predicación y la meditación de la palabra de Dios. Usted quiere ver un cristiano lleno del Espíritu Santo, fíjese en lo que habla. Usted quiere ver un cristiano lleno de la palabra de Dios, fíjese en lo que habla. Porque de lo que está lleno el corazón, la Biblia dice que habla la boca. Y Dios no se puede equivocar. Si usted como cristiano, hermano, está lleno de telenovelas, está lleno de películas, está lleno de videojuegos, está lleno No de puede hablar de murmuración, Dios. de crítica, está lleno de un montón de cosas que desagrada al Señor, eso es lo que usted va a hablar. El cristiano se conoce por lo que habla, por lo que vive. Como se conoce el pasajero se conoce por el equipaje. Ahora bien, en el capítulo 8, hermano, y con esto voy a concluir porque quisiera continuar el próximo domingo, si el Señor lo permite, con esta enseñanza. En el capítulo 8, verso 1, se da una situación que quizás no sea muy agradable. De ende, no fue agradable, pero fue la situación perfecta para que la iglesia pudiera despertar y pudiera cumplir el mandato de Cristo. ¿Qué dice, hermano? En el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, escuche bien, el Señor le da un mandato. Pero transcurre un tiempo y el evangelio se quedó, hermano, en Jerusalén. Se le olvidó Samaria, se le olvidó Judea, y se le olvidó Samaria, y se le olvidó los confines de la tierra. Y se quedó en Jerusalén. Durante un tiempo el evangelio se quedó allí, hermano. Ahora, cuando usted entra al capítulo 8 del libro de los Hechos, dice que se levanta una persecución contra la iglesia. Y esa persecución es auspiciada por el apóstol Pablo o por Saulo en su tiempo. Pablo, hablo de Pablo después, aunque nosotros sabemos que Pablo es un nombre griego y que cuando el Señor lo llamó por su nombre, Saulo, con su nombre judío.
como Pablo se dirigió a la iglesia gentil y fue el apóstol de los gentiles, hermano, fue bautizado por Pablo, que significa pequeño. En el capítulo 8 del libro de los Hechos se habla de la iglesia perseguida y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, cumpliéndose así, hermano, el mandato del Señor que está en el capítulo 1, verso 8. Fíjese, aquí invierta los capítulos. La persecución está en el capítulo 8, verso 1, pero el mandato está en el capítulo 1, verso 8. Entonces el Señor ve que la iglesia está cómoda, tranquila. No es que no está haciendo su trabajo, hermano. Está haciendo su trabajo, pero no está obedeciendo a totalidad el mandato del Señor. Y el Señor, para que la iglesia camine, tiene que traer una persecución. Para que entonces el evangelio tenga que salir de Jerusalén y volver a Judea e ir a Samaria y llegar a los confines de la tierra, para que usted y yo pudiésemos ser salvos y poder escuchar la voz de Dios a través de la predicación del mensaje de Jesucristo. Quédese con esos dos textos, hermano. Hechos 1:8, que está el mandato, y 8:1. y 8:1, que comienza a cumplirse el mandato. Y el domingo que viene, entonces continuaremos con el desenlace de este tema, un encuentro feliz, hasta llegar al encuentro con el etíope. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, a cada creyente, cada oyente que por estas redes sociales pueda escuchar tu palabra. Ayúdanos a cumplir el mandato y a hacer y a entender que nosotros somos personas, cristianos, llenos del Espíritu Santo, y en busca constantemente de tu sabiduría que está contenida en tus santas palabras. Ayúdanos a ser estudiantes, escudriñar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Bendice a tu pueblo de una forma especial en el nombre del Señor. Vamos a dejar por este lugar